Tocar fondo es una expresión que se refiere al momento en el que una situación difícil llega a su punto más crítico. Se trata de una metáfora en la que se ha llegado al fondo de un pozo o un abismo. Decir que estamos tocando fondo cuando se atraviesa una situación delicada es una forma de describir las emociones que enfrentamos cuando uno no es capaz de encontrar la solución a un problema y se siente atrapado en una profunda crisis. Es hacer referencia a un momento en el que la frustración impera y no hay fuerzas para continuar, como si toda esperanza se perdiera. ¿Qué podemos hacer ante esta angustia? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre lo que significa vivir la experiencia de tocar fondo ante una situación adversa y la oportunidad de enfrentarla y salir de esa condición. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya estamos conectándonos con la señal de Canal 11 de televisión. Yo soy Cristina Jáuregui y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a seguir platicando sobre tocando fondo. Este tema que es, bueno, pues siempre relacionado con las adicciones, con un problema muy, muy grave, con una situación en la cual te estás sintiendo muy mal emocional y físicamente, pero nosotros queremos ampliar el término y sobre todo entender a qué nos estamos refiriendo cuando decimos estoy tocando fondo, y no estamos hablando ni de adicciones ni de ese tipo de situaciones, sino más bien emocionalmente. ¿A qué nos referimos emocionalmente cuando tenemos una relación tóxica, cuando tenemos un problema en el trabajo, cuando a nivel nosotros personal estamos sintiendo que no tenemos salida? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, para hablar de esto tenemos, por supuesto, a nuestros especialistas. Y antes de eso le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicana. Hoy está con nosotros ahorita Jimena Reyes, a la que estás viendo, y un poquito más adelante Lía Vadillo estará con nosotros. Y por supuesto, como todos los miércoles, me acompaña Anaí Vázquez. Ani, ¿cómo estás? Muy bien, Cris. Hola, familia de Diálogos que se suma ahora a la televisión. Quiero pues invitarles a que formen este programa en conjunto a través de todas las plataformas y recordarles que nosotras, Cris, y ya lo sabemos y todos los panelistas que estamos aquí, a las 9:30 en punto siempre iniciamos el programa a través de todas las plataformas digitales, Facebook, YouTube y Twitter, para que nos estén viendo, nos estén siguiendo y empecemos desde tempranito en conjunto la conversación. Ya después nos uniremos a la televisión como lo estamos haciendo ahora, pero pues siempre a las 9:30 en punto empezamos con ustedes para que no se lo pierdan. Y si quieren ver ese pequeño pedazo que no vieron, no pudieron conversar con nosotros, no se preocupen porque el programa queda 100% guardado completito, desde que empezó 9:30 hasta que termina 11:30 a través de nuestra aplicación 11 más, para que ustedes la descarguen, puedan ver ahí todos los contenidos, no solo este programa, sino todos los de Diálogos en Confianza, más programación, más programas que a ustedes les encantan y que siempre nos piden de el Canal 11, bueno, ahí lo van a encontrar. Así que para que descarguen la aplicación de 11 más. Y ya, mi último mensaje para dejar a los panelistas ahora sí entrar en calor, es que ustedes tienen la línea telefónica a su disposición en el 55 51 66 40 00. En ese teléfono también pueden estarse comunicando con el centro de contacto con la audiencia, recibimos su llamada, me la comparten y lo leemos en el programa. Así que también es otro recurso para que ustedes y nosotros estemos siempre en comunicación durante el programa. Claro que sí, mi queridísima Anaí, muchísimas gracias. Y bueno, quiero presentarte a nuestros especialistas del día de hoy. Está con nosotros Adriana Medina Rodríguez, ella es maestra en terapia cognitivo-conductual y directora del Centro Rich. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. Un placer de estar con ustedes y compartir. Gracias. También está con nosotros Ana Mar Orihuela. Ella es psicoterapeuta especialista en trauma y escritora. Ana Mar, ¿cómo estás? Bien, feliz también de poder construir este tema tan importante. Gracias. Y también está con nosotros Fernando Hernández. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Resiliencia. Fernando, ¿cómo estás? Muy agradecido, Cristina, por la invitación, por compartir y construir, y feliz de compartir con todo el auditorio. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, quiero que me acompañen a ver las respuestas que tuvimos, porque lanzamos una pregunta en las redes sociales y la pregunta era, ¿has tocado fondo? ¿En qué situación? Vamos a ver qué nos contestaron. Acompaña.
Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿has tocado fondo? ¿En qué situación? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Angie Acosta: en varias ocasiones, cuando me quedé huérfana a los 15, después cuando me divorcié y por último, ahora, hace un año que perdí a mi pareja. Sara Álvarez Recendis: sí, en un tema de drogas con uno de mis hijos. Afortunadamente salimos juntos adelante. Claudia Beatriz Antúnez: toqué fondo en el sentido de que para mí, mi vida, todos son mis hijas. Pero un día, una de ellas me habló tan mal, me hizo sentir tan triste. Fue un dolor horrible e indeseable. Aisa CG: sí, primero en las relaciones destructivas y después en el comer compulsivo, tan romano, quizás en depresión. No lo sé porque no me siento tan mal como para querer matarme, pero tampoco tan bien como para que muchas cosas que disfrutaba me sean indiferentes. Es una sensación extraña. Ahora sí que, como dice la canción de El Aragán y compañía, no estoy muerto, simplemente estoy un poco cansado. Muchísimas gracias, gracias por sus respuestas. Y bueno, esta última que hasta no llama mucho la atención, que dice, bueno, no me siento cansado, ¿no? O sea, también esta sensación de cansado. Un poco para poner en contexto a las personas que se están conectando a través de la televisión con nosotros, ¿qué es esto de tocar fondo? Si nos pueden decir, ¿qué es esto de tocar fondo? Pues definitivamente hay un límite, ¿no? Estás llegando a un límite donde hay mucha vulnerabilidad, donde estás tocando quizá tus propios límites, tu resiliencia se está poniendo a prueba y hay algo que se está rompiendo en tu propio autoconcepto, en tu manera de verte, o sea, te invita al movimiento, ¿no? O sea, a retomar, a reconstruirte, a reinventarte. O sea, creo que sí tiene que ver con un límite personal y un estado de mucha vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Pues sí, coincido contigo, ¿no? Es un estado como tal y es un estado, creo que integral, que no es una cuestión solo emocional, sino también es física y psíquica, que pues después de un histórico, de una serie de eventos, pudiéramos decir tóxicos, negativos, y no necesariamente dramáticos, ¿no? Como como esta última persona que nos comparte su experiencia que está viviendo, no necesariamente es una depresión profunda, ¿no? Pero sí este estado de vivir por vivir, de no ser feliz, de lo que nos define, pues podría ser para él un tocar fondo, ¿no? Es llegar a ese lugar que se caracteriza para mí primordialmente porque cuando llego ahí tengo esta necesidad de renovarme, de resurgir, de darme cuenta que ya no es por ahí, que debo de tomar otra dirección, ¿no? Tocar fondo será como esta oportunidad de que estamos llegando a un lugar donde de repente como que se empiezan a alumbrar un poco las cosas, como que podamos darnos cuenta de que hay cosas a nuestro alrededor en medio de algo muy oscuro, que a lo mejor no supimos cómo llegamos ahí, y tocar fondo no necesariamente significa el fin de algo, y tampoco tendría que implicar que nos sintamos mal con ello, o sea, porque también eso será una creencia a considerar. Cuando se habla de tocar fondo y cuando me empiezo a dar cuenta que hay otras luces y que no estaba y que estaba en un escenario oscuro donde no me encontraba, ser amable para no culparme, ni sentir vergüenza, ni castigarme, porque decir cómo es posible que Fer llegó a tocar fondo, y a veces también ser muy amables y sensibles de que no necesitamos tocar fondo ni rompernos para seguir creciendo, que creo que eso es lo que siempre aprendemos aquí en Diálogos en Confianza, ¿no? Sí. Bueno, es que la palabra tocar fondo sería como el inicio de la nueva etapa, ¿no? Desde ahí lo estás viendo, como el inicio de la nueva etapa. Si estuviéramos en el fondo, o sea, ya más allá del fondo, pues sería morir. O sería ¿qué? Justo, es que, de hecho, la alegoría de tocar fondo viene de los griegos y también los aztecas lo tenían. Bueno, hay una narrativa, si lo buscan, tocar fondo aztecas, ellos decían, a las personas nos va a costar mucho trabajo darnos cuenta de algo muy concreto. Sentirnos bien no significa, sentirnos bien y estar bien no forzosamente va a significar que estemos felices. ¿Qué trataban de decir con esto y relacionado con tocar fondo? Que a veces cuando no se logra tener esta felicidad con este bienestar o con esta seguridad, pareciera que es más fácil que vayamos en picada porque nos cuestionamos más fuerte. Tocar fondo sería el último lugar a donde tú caerías en la oportunidad de decir, más allá no va a haber otra cosa, porque después de eso es que ya no voy a poder regresar. Y de ahí viene mucho la idea histórica de regresar
de rehacerme, ¿no? Regresé de esa experiencia muy fuerte, esta idea de me rehice como el ave fénix, resurgí de mis cenizas, porque también hay que mirarlo, y con eso cerraría mi participación ahorita, de una manera esperanzadora pero realista. Se empieza a alumbrar algo que probablemente te va a mostrar y te puede permitir conectar con otros recursos que te muestre, no que salgas más fortalecido, ni diferente, ni igual que como estabas antes, pero sí con una pequeña posibilidad esperanzadora de que estar ahí puede significar empezar a subir a otro elemento que no forzosamente significa el final y que no forzosamente te acaba. Voy a decir, digo una frase muy rápida que me encanta también de los huicholes. Cuando el miedo se presenta, y me encanta este dicho, cuando el miedo se presenta, creemos que los lazos de sangre, de nación y de tribu nos fortalecerán porque buscamos unidad, aunque vengamos de donde no existía. Que es que mi familia no me respalda, es que en el trabajo estoy solo, es que mis amistades me abandonaron. Cuando el miedo está presentándose fervientemente, buscamos unidad, buscamos historias. Por eso Diálogos en Confianza me encanta desde pequeñito, porque te muestra historias que te permiten creer que hay posibilidad y buscamos esperanza. Tocar fondo significaría esa oportunidad. Estoy escuchándoles y es un poco lo que varios de la audiencia ponen como, no pasa nada porque tocar fondo es el inicio para ir subiendo. Pero hay dos cosas o dos temas que están comentando aquí que quiero ponerlos en la mesa con ustedes. Una es la teoría de que nosotros los humanos, según lo que nos dicen 3 usuarios, que seguimos cavando. O sea, que decimos tocar fondo, pero realmente no, que hay personas que tienen esta necesidad de sienten el fondo y siguen cavando y va para abajo. Dice, estás en el hoyo y sigues... Exacto. ¿no? Eso ya lo mencionaron 3 de ustedes. Y uno más que me parece súper interesante, que propone Dana Gabriela, ese es el único que ha propuesto, pero dice, hay personas que no solo tocan el fondo, sino que viven allí y muy a gusto empiezan a decorarlo y poniendo moñitos y todo y están sentados en su sillón de confort y les gusta estar en ese punto. Entonces, además de, o sea, ahorita hemos puesto de tocar fondo y subir, pero aquí ellos están proponiendo personas que siguen cavando y personas que les encanta estar ahí y ya, pues, me gusta estar en ese punto de inconformidad. ¿De víctimas? Pues yo pienso que desde la herida de abandono, hay un concepto que se llama indefensión aprendida, que es como una especie de, o sea, tú cuando eras chiquito esperaste tanto y fue tan desilusionante no haber sido cuidado, querido, protegido, fue que de pronto es como si aprendieras a vivir la vida derrotado y abandonado y sin voluntad. O sea, yo no creo que sea un querer ni una... O sea, creo que te acostumbras a vivir desesperanzado. La esperanza, la voluntad, el tener algo que entusiasme tu camino es tan importante, pero es como si hubieras aprendido desde chico a estar ya deprimido, ya quedarte en ese fondo, ¿no? Sin saber que puedes salir. Yo creo que sí hay casos. Ahora, me llama mucho la atención porque, fíjate, dice, estás en un hoyo y sigues cavando. Pues tiene esperanza de que va a encontrar del otro lado algo, ¿no? Cavar todavía es una esperanza. Es un esperanzador, ¿no? Y después dicen, está y decora el espacio. O sea... espérame, no sé de qué estén hablando ahí, ¿no? Porque, bueno, decoras el espacio, no. O sea, de lo que estamos hablando es un momento en el que ni decoras el espacio ni sigues cavando. Claro, pero ¿no? tal vez hay una confusión entre zona de confort. Sí. Estoy tocándolo, yo tengo esas una emociones. emoción de victimismo. Que es un juicio, ¿no? Porque el que lo está viviendo está en una completa ausencia de conciencia, ¿no? Está ahí... Y la persona que nos hace el comentario es el observador. Claro. Para desde su parámetro y su percepción, esa persona ya está en lo más bajo. Y está hasta contento, hasta... Sí. Ahí yo creo que está en lo más bajo, pero él, ¿quién sabe? Sí, en lo más bajo de los ojos del observador. Exacto. Porque él todavía tiene... Es muy fácil. Él sigue cavando. Sí. Entonces, con mucha energía. Con mucha energía, hay una esperanza ahí. No, algo va a encontrar en el fondo y después encuentran petróleo, así es que hay que tener cuidado. Yo me acuerdo que en algún momento que tuve la oportunidad de ir a la India, o sea, yo veía muchas personas que parecían totalmente felices en un estado de pobreza, donde estaban, que parecía que todo era lindo, porque no se les veía ni sufrientes, ni victimizados, y la verdad es que
uno pone su propio juicio en esas realidades. O sea, quién sabe qué clase de viaje podrían haber estado viviendo. O sea, no Pero es quizá... sabes que en las investigaciones de Ed Diener, que es así como de los, pues una pistola el señor en la investigación de la felicidad, aplicó una encuesta a nivel mundial y la India sale entre los primeros, ¿no? A nivel de felicidad. Y hay un caso muy particular que en alguno de los abstracts comenta de una chica que vive en la aldea con su mamá y los hijitos, ¿no? Digamos, la abuela, así las 3 generaciones. Y ella a lo que se dedica es a la prostitución en la aldea que sigue, ¿no? Y ella fue una de las entrevistadas. Entonces, no hay este juicio, ¿no? Ella cataloga como una de las personas que es la felicidad y uno de los elementos es estar satisfecho con mi vida, ¿no? El decir, pues yo estoy bien. Y ella dice, bueno, en realidad, pues para mí está bien, yo lo que puedo hacer, voy a la aldea contigua, trabajo, regreso con dinero, puedo pasar el día con mi hijo, apoyar a mi mamá, tener para comer. Entonces, como que esta definición de tocar fondo, que es lo que estamos viendo, y felicidad o, no sé, realización, su contraparte, pues depende mucho de cuál es mi percepción, de cuál es mi entorno, de cuáles son mis condiciones, de cuál es mi aprendizaje. Oigan, ¿no? fíjense que tenemos una entrevista muy interesante con Juan Antonio Barrera. Él nos habla de un término que quiero ver a ustedes qué les parece. Habla de el umbral de miseria. Vamos a ver qué quiere decir. Acompáñanos. Tocar fondo es quedarse sin recursos, es no tener un apoyo en la parte emocional, tampoco una parte en el apoyo social y además sentir un vacío existencial en donde uno no siente que haya una ruta y siente que no tiene recursos para moverse. Ha caído como a lo más bajo que se puede caer y entonces suponemos que una persona así ha tocado fondo. Sin embargo, en su propia percepción y en su interpretación podría ser que está bien. El ejemplo es el siguiente. Si alguien consume un poco de alcohol, que se utiliza muchas veces en el consumo de drogas cuando alguien ha tocado fondo y se siente muy culpable, y otra persona consume alcohol de manera regular y no se siente culpable. Por lo tanto, igual esta percepción y esa interpretación de quedarse en el fondo o de haber tocado fondo es muy relativa. Y tiene también que ver con algo que se llama el umbral de miseria. Este umbral de miseria, desde hace 2 siglos, lo platicó William James y hablaba del dolor. El dolor puede ser imperceptible o insoportable y cada uno de nosotros tenemos un umbral de dolor diferente. La interpretación que hace la persona va a depender de sus propios recursos, si tiene, por ejemplo, un apoyo social o no lo tiene, o si ha perdido incluso sus propias herramientas para salir adelante, en donde en resumen podemos decir que alguien que se quedó sin recursos, sin apoyo emocional, puede crecer, puede ser resiliente, puede tener la capacidad de tener incluso una nueva vida, pero también existe el otro lado, en donde alguien siente que no se puede recuperar y que no tiene sentido la vida para esa persona. Muchísimas gracias por supuesto a Juan Antonio. Y dijiste que sí, sí conoces el término. Sí, de hecho de ahí viene la palabra miserable. O sea, el uso de la palabra miserable que empieza a presentarse en la sociedad como la conocemos, cuando la gente se empieza a agrupar para trabajar en la revolución industrial hace 2 siglos, se manifiesta como miserable en el sentido de tú eres miserable no por los estereotipos económicos ni por los prejuicios que tengan que ver con la capacidad económica. O sea, por ejemplo, ¿no? que pareciera que no tiene lo que necesita para vivir bien de acuerdo a lo que esperan, y se le atribuye con mucha carga el tema miserable. De hecho, esta parte de miserable, en algún momento dentro de las buenas prácticas de la OMS respecto al tema de desarrollo humano, es una o sea, está contrario al tema positivo de acompañar a una persona. Porque aquí viene la parte interesante. Cuando tú vas cavando ese hoyo, resulta que tú no te vas dando cuenta qué tan miserable eres hasta que llega otra persona y te lo normaliza. El costo de la palabra miserable o de ese umbral de miseria es que tú no lo mides. Lo está midiendo, como lo compartimos ahorita, otra persona. Y al otra persona identificar que no
no estás reaccionando a como se esperaría o teniendo lo que se esperaría y que además pareciera que no lo estás disfrutando o viviendo placenteramente como se esperaría, te hace miserable. De hecho, yo les invitaría en casa y aquí que traten de recordar aquellas oportunidades y momentos cuando alguien les ha dicho, es que eres un miserable o vives en la miseria. No, a mí nunca. No, y el punto importante aquí es tratar de identificarlo, porque no forzosamente va a estar en contra del tema de resiliencia. Y quiero acotar muy rápido con el tema de felicidad. Hay un índice de la OMS y de la ONU, un índice de felicidad. No solo la India, México y los países en vías de desarrollo son los más felices del mundo desde hace 10 años. Pero aquí hay un punto importante. También se normaliza el preferir decir, me siento feliz, pase lo que pase, Claro. que hablar de las cosas que verdaderamente podían quitarme esa felicidad. Y entonces no hay mal que por bien no venga. O sea, encubrimos mucho no hablar aquello que me pueda arrebatar. Estamos en paz, Fer. ¿Para qué quieres hablar de eso complicado? Estamos en paz. ¿Seguro que quieres platicar de eso con tu pareja ahorita? ¿Eso le quieres decir a los niños? ¿Quieres ir a buscar a tu familiar para decirles algo importante? Dejemos la fiesta en paz. Y tú le preguntas a la persona y se empieza a normalizar el decir, pues estamos felices, como si hay salud. ¿Cuántas veces no lo hemos dicho? Ay, como si hay salud y ya lo que sigue. Eso para que lo observemos. No, bueno, y cuando hay alguien de la familia que se atreve a hablar, es al que maltratan, al que corren del clan, al que inclusive hasta golpes llega a tener. Porque, ¿por qué mueves esta felicidad? Es el miserable. Ficticia, ¿Por qué se habla de Bruno, no? Porque, ajá, exacto, sí. Justo pensando en el nivel en el umbral de la miseria o el umbral del dolor, o sea, me parece que es importante entender que cada uno de nosotros venimos equipados con una personalidad que tiene cierta capacidad para enfrentar situaciones difíciles y crisis y también es cierto que quienes hemos vivido experiencias desde muy chiquitos que nos ha puesto a prueba la resiliencia, la frustración, el abandono, la tristeza, muchas veces tienes la posibilidad a través de esas crisis de ir creciendo tu umbral al dolor y ir creciendo tu resiliencia, ¿no? O sea, pero hay personas que no, que por ejemplo, en una familia de 4 personas o 3 personas, a lo mejor hay un integrante de esa familia que su nivel de resiliencia es mucho más corto y que va a entrar en su proceso de tocar fondo mucho más rápido o con cuestiones menos fuertes que alguno de los miembros de la familia, ¿no? O sea, tocar fondo sí tiene que ver justo también con nuestra personalidad, con nuestro nivel de resiliencia, con las cosas que nos hemos atrevido a enfrentar. Por ejemplo, ahora siento que también no les damos a los niños la posibilidad de ser resilientes en este quererles darles todo, ¿no? O sea, la resiliencia y el umbral, yo lo entiendo como una capacidad de gestionar el dolor. O sea, es un elemento bien importante porque si no la vida te quiebra con cualquier cosa. Y fíjate, ¿no? esto que dices es muy interesante también, Ana Mar, porque dentro de un grupo familiar, por ejemplo, como la creencia de tocar fondo es estar fatal, ¿no? Entonces, en un grupo familiar, si hay alguien que sale antes, a veces ni siquiera se lo aplauden, ¿no? No, tú no tocaste fondo. No, tú no llegaste de veras, porque mira, fulanito chocó el coche y acabó en el hospital y bueno, se rompió la pierna, ¿no? Por ejemplo. Pero no, tú no tocaste fondo. Y tal vez es esto que dices, o sea, mi resiliencia pues me hizo antes de llegar al choque. Y también fue bien difícil y también tuve dragones internos con los que tuve que luchar para dejar de beber, por ejemplo, o para salirme de esa relación o para renunciar a ese trabajo, ¿no? Sí, porque a veces nuestra mirada puede ser que las personas que tocan fondo tienen realmente un umbral muy, muy corto, muy bajo, poca resiliencia, y hay personas que somos muy resilientes, que nunca nos vas a ver ni en depresión, ni tiradas, ni tocando fondo en el ojo de quien lo ve, pero sí tocando nuestros propios fondos. Exacto, ¿no? sí. Y entonces sí hay que considerar también. Sí, que de repente pueden decirte, ay, no, tú personal, no sabes ni qué es la vida porque nunca has tocado fondo. Sí. No sabes todos los fondos interiores que he tocado. Claro. Todas las veces que he estado en esa crisis. Sí, y que nadie te va a ver ni deprimido, ni tirado en la calle, ni enfermo, pero sí creo que tocar fondo también tiene que ser la propia capacidad de entender en qué momento ya estás en tu propio límite, aunque nadie te lo note. Exacto, ¿no? exacto. Adri, querías decir algo.
Sí, hay esta cuestión del umbral del dolor, que es una cuestión pues meramente biológica, ¿no? Corporal, pero este umbral de miseria sí se va a definir por cuáles son como las herramientas o recursos cognitivos con los que yo cuento. Y a veces, aunque sea la misma familia, ¿no? Como dice Ana Mar, está el papá, la mamá, 2 hijos, y frente a una situación abrumadora que pudiera ser, nos echaron de la casa, perdimos la hipoteca, papá, mamá y un hijo se deprimen, y el otro es como ese evento, ¿no? Su umbral de miseria, de dolor, pues lo hizo retomar y salvar y salir adelante. Nos ¿no? vamos a quedar con esto y ahorita te retomo regresando del corte para que sí es cierto, o sea, justo eso, en una sola familia. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Ahorita nos puedes decir. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Tocar fondo es una forma de describir las emociones que enfrentamos cuando no somos capaces de encontrar la solución a un problema y nos sentimos atrapados. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza y nos quedamos platicando justamente con Adriana sobre este tema que tiene que ver con el tocar fondo. Si quieres ampliarnos, por favor, lo que estábamos platicando. Bueno, hablábamos un poquito de que el umbral de dolor, el umbral de miseria puede ser diferente de acuerdo a la percepción propia. E incluso dentro de una familia, poníamos el ejemplo, ¿no? Viene la pérdida de la casa y puede haber 2, 3 miembros que lo tomen como el peor evento de mi vida, es lo que me llevó a tocar fondo, cuando otro de ellos puede ser el detonador o el gatillo para alcanzar el éxito, para resolver, para tomar mejores decisiones, ¿no? Ahora, ¿de qué depende? Pues hay muchísimas explicaciones, pero desde lo que es la psicología cognitiva conductual, como tal parte de que son nuestros contenidos mentales, nuestros aprendizajes, ¿no? Y a veces aún cuando seamos hijos de los mismos papás, nos tocan papás diferentes, ¿no? Como que los primeros, a la primera tanda les toca la exigencia, la sobreprotección, todo esto, ¿no? Y ya cuando llega la segunda tanda, el segundo hijo, pues como que ya no hay ese temor a que no se rompe el bebé, ¿no? Entonces crece, pues... Se aguantó. Se aguantó el primero. Se cayó. Sí. Y entonces hasta hay teorías, ¿no? De personalidad de acuerdo al número de hijo que eres, porque pues ya cuando eres el segundo, uno llegas y pues el trono ya está ocupado, entonces tienes que ser más capaz, hacer más monerías, hacer como más cosas para lograr un lugar. Al primero porque haces más cosas bonitas que el primero. Y claro. Y por aprendiste más rápido. Sí, como que no te tuvieron tan sobreprotegido, justo como comentas, ¿no? Entonces tienes como más libertad. Entonces eso va creando, aún dentro del mismo núcleo familiar, distintas percepciones de la vida, distintas percepciones de quién soy y lo que puedo lograr. Además de lo biológico que ya traemos, ¿no? Claro, el caldo biológico, perdóname. Sí. No. Que retomando un poco este ejemplo que pones, ¿no? De la pérdida de la casa. Esta autoexigencia, y lo platicábamos en la pausa, de ser resilientes en el sentido de, ok, tal vez, y ustedes lo mencionaban hace rato, mi fondo es muy individual, cada quien tiene como su pues su fondo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué tal si para mí sí es un evento catártico? O sea, el de perder mi casa, donde crecí, ver todo, y tengo que demostrar que no, porque pues es una situación que me exige y se ve mal si de verdad siento que estoy tocando fondo, entonces tengo que ser mucho más resiliente. ¿Qué pasa con esa exigencia en esos momentos que tal vez para mí sí es mi fondo? No pasa nada, pero sí es criticado, si es juzgado, necesito ser resiliente. Yo ahí, justo en la intercomentábamos, ¿no? Es que yo sugeriría que en casa consideren algo. Cuando se empieza a hablar de resiliencia, y lo decíamos, ¿no? Hay momentos en los que le pones la palabra de moda a algo y de repente a nosotros nos ha llegado desde planeaciones de gobierno hasta familias que nos dicen, yo quiero que mi gobierno y que mi familia y que mis hijas, que todo sea resiliente. Porque pareciera que resiliente es sinónimo de lo contrario a tocar el fondo o al no logro de las cosas. O sea, como que si te pusieron estrellita, y aquí viene un planteamiento.
cuando se empieza a hablar de resiliencia, hay la resiliencia, por ejemplo, como chisme, la empieza a fortalecer en el mundo una mujer que se llama Amy Werner. Por ahí búsquenle, y ella de ahí viene después Boris Cyrulnik, que es uno de los autores que promueve mucho el discurso, que nos llega a muchas disciplinas. Pero él decía algo importante. Cuando empiezan a hablar de la resiliencia como la habilidad que podría tener una persona o un grupo de personas para solventar ciertos escenarios que los están poniendo en cambio, adversidad o desafío, va resolviéndolos, como bien ya comentaban Adriana y Ana Mar, ¿no? Y bueno, Cris y Anaí. Pero van evolucionando en el tiempo y entonces tratan de hacerlo más relajado y quitarle un peso que nos puede llevar a ese fondo. Claro. Cuando tú empiezas a hablarle a las personas en algún momento que tendrían que tener una habilidad para solventar ciertas condiciones de su propia vida, les estás estipulando que no hay opción a que no la tengan y que vas a valer en el sentido que cuentes con esas habilidades. Y aquí viene una frase que nosotros históricamente usamos mucho. Tenemos 20 años trabajando resiliencia en el país y fuera del país. ¿Naciste con estrella o estrellado? Sí. Y ahorita que lo tocaban con el tema de la familia. No, es que en serio, cuando está el tema de la familia, ¿cuántas ocasiones no te dicen? Es que ¿por qué no eres como tu hermano? ¿No? ¿Por qué no fuiste como tu primo? Es que tú no solucionas las cosas como el vecino. Es que yo no entiendo por qué tus compañeros. Yo que quisiera sugerirles, que retoma muy bien lo que decían Amar y Adriana para devolverles el balón, es que yo sugeriría que de inicio sí podrá ser una habilidad, y eso lo trabajan interdisciplinariamente, pero lo más amable que podemos hacer relacionada con la idea de tocar fondo es quitémonos esa gran carga de encima que a veces no nos pertenece y que se nos exige de que tendría que resolver las cosas de una manera. Y veámoslo como un proceso. Y como proceso es que a lo mejor los diferentes miembros de esa familia, las diferentes hermanas y los diferentes hermanos, fuimos identificando ciertas resistencias, fuimos identificando ciertas emociones, fuimos identificando ciertas conexiones, fuimos reconociéndonos de acuerdo a nuestra capacidad personal en medio de otras y nos dimos cuenta que nuestro proceso es diferente, que a Fer le llevó 40 años conocer el amor y que a lo mejor a mi hermana le llevó 15. Yo sugeriría verlo más amable y que no se exijan mucho ser el que tiene la estrella. Oye, y sobre todo esto, hablando de la resiliencia y de los procesos que hemos estado hablando, cada quien tiene diferente ritmo, como dices, ¿no? O sea, alguien lo aprende a los 15, yo lo aprendo a los 40, pero también la salida de la casa, por ejemplo, ¿no? O sea, tal vez para uno, pues, tiene una velocidad diferente y no está bien o mal, simplemente así es. Y entonces, pues más rápido entendió lo que está sucediendo y que no hay vuelta atrás y busca las opciones. Y tal vez los papás y el otro hermano, pues necesitan un poquito más de tiempo, necesitan un poquito más de reflexión, agarrar fuerzas, vivir sus duelos y entonces después salir, ¿no? O sea, yo creo que también algo que no hemos aprendido es a respetar los ritmos de cada uno de nosotros dentro de una misma familia, un núcleo social, todos. Somos diferentes, ¿no? Sí, porque en realidad somos una cultura que condiciona y pone un canon de lo que todos deberíamos de ser. Nuestra mejor versión, echarle ganas, ser voluntariosos y ser, ¿no?, fuertes, porque esta vida es una batalla. O sea, la verdad es que dentro de un sistema, el personaje más débil dentro de ese sistema está representando algo que construyó todo el sistema. Exacto. O sea, en realidad esa persona simplemente le tocó, ¿no?, en términos de carga genética, pues le tocó realmente representar una debilidad que no es propia de él, ni que él la elija, ni que sea el culpable, ni el responsable, sino realmente está reflejando algo dentro de un sistema que todos tienen que ver y aprender. Porque la verdad es que eso es muy común. Cuando tú eres muy fuerte y muy resiliente, yo tengo un libro que se llama La Doña Huevotes, ¿no? O sea, trabajando con las mujeres Doña Huevotes, las mujeres Doña Huevotes generalmente tienen hijos con una cierta tendencia a la vulnerabilidad. Que es justamente esa vulnerabilidad negada que te representa un hijo. ¿Es culpa de tu hijo? Pues claro que no. ¿Es culpa tuya? No. Es una matemática, ¿no? O sea, porque la vida es perfecta, porque nos muestra las materias que no queremos ver y que... Entonces, y que tenemos que trabajar. Y que tenemos que trabajar. O que tenderíamos, más bien, para no exigencias. Para no exigencia. Oye, me hiciste recordar, no sé si, ahorita mandamos al testimonio, te lo prometo, mi Jimmy, pero me hiciste recordar a Yo Claudio, el emperador, no sé si será la historia, es maravillosa. Su abuela era Agripina, que mataba a todos. La abuela, y la historia la pueden buscar. Y Claudio se hizo pasar por el débil,
el lento, el tonto, sabiendo perfecto que era la única manera De sobrevivir. que él podía sobrevivir y él llega a ser emperador. Porque su abuela es al único que no ve. Porque dice, no, ese no va a hacer nada, no, ese no va a salir adelante, no, ese no sé Y qué. tómala. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces no sabemos qué está jugando Que los de sea para otro alrededor, programa, ¿no? venganza, Una estrategia. Es que la vulnerabilidad también es una fortaleza. También es una Claro, fortaleza, claro. también es una fortaleza. Y él estaba ahí calladito atrás, que siendo vulnerable. Yo también. anotando. Muy bien. Acompáñame a ver el siguiente testimonio. Tenemos un testimonio de Olga. Ella tocó fondo y nos platica cómo le fue. Vamos a verlo. Mi bebé falleció a las 38 semanas de gestación. Una bebé muy amada, muy esperada. Se llama Sol. Sol por la canción de Here Comes the Sun de los Beatles. Fue con la canción con la que yo entré el día de mi boda. Y a los pocos meses quedé embarazada, entonces fue la mejor noticia que pudimos haber recibido. Todo el embarazo transcurrió normal. El día que llegamos con el médico, porque ya me iban a decir pues, la fecha probable de nacimiento, pues resulta que no había latidos. Tenía poco tiempo de haber sucedido esto y por tal razón yo no me di cuenta. En ese momento pues se nos acabó el mundo. Realmente yo le dije a mi esposo qué es lo que... Pues grité obviamente y no podía creerlo y le dije que qué era lo que íbamos a hacer. Me tuvieron que practicar una cesárea de emergencia y bueno, al final en ese momento estás en shock. Todavía no sabes todo lo que viene detrás de todo eso, pero cuando te enfrentas a tu vida, a tu nueva vida o a la vida que tú esperabas y que ya no vas a tener, ese es el momento en el que te das cuenta que tocaste fondo. Bien dicen que lo peor que le puede pasar a una persona es que se muera un hijo, y el hecho de darte cuenta que tú estás pasando por eso, pues es la experiencia más desgarradora y de verdad te da terror el hecho de no saber cómo vas a seguir y cómo vas a manejar esa situación. A mí me dio muchísimo miedo. Yo pensaba que solo tocaban fondo las personas adictas, las personas suicidas, no sé, y pues yo no estaba en eso, pero después me di cuenta que sí, después de la experiencia que pasamos, pues al final a mí me dio miedo tener ese tipo de pensamientos. No te puedo decir cómo es que los tuve, pero los tuve porque yo no quería que me dejaran sola. Yo salí del hospital un miércoles y el viernes ya estaba yo en terapia. Yo sabía que yo no iba a poder manejar esto sola. Dicen que este tipo de duelos no es como cuando se te muere otro familiar que dices, bueno, tengo recuerdos con este familiar, tengo vivencias, tengo experiencias. Aquí lo que pierdes es el futuro. Nosotros perdimos nuestro futuro, perdimos nuestros sueños, perdimos nuestros planes. Hija, primero fue el aceptar que sí soy madre, que mi hija existió y es caminar con dignidad, seguir este camino con dignidad y en honor a mi hija y saber que somos una pareja y nuestra familia la conforman 3 personas, aunque solo se vean 2. Híjole, fuerte el testimonio, la verdad te abrazo fuerte, fuerte, fuerte a la distancia y Sí, a todos nos deja conectados, conmovidos, porque ¿qué pruebas de pronto nos pone la vida, ¿no? Creo que todos hemos vivido situaciones donde nos hemos puesto frente a nuestro propio límite, no sabías qué tan fuerte eras, no sabías qué tan capaz eras de darle la vuelta a una situación hasta que te tocó, ¿no? Y creo que mucha gente lo dice, ¿no? Yo no sabía que podía tener esa fortaleza. Yo recuerdo también, bueno, es que quienes trabajamos como psicoterapeutas escuchamos casos que ni te imaginas, ¿no? Y la verdad es ahí donde se pone a prueba la enorme capacidad humana para tener la voluntad de salir adelante, para poder retomar sueños, para reinventarte. Y es ahí donde uno puede confiar y tener fe en lo humano, ¿sabes? Porque está esa fuerza para reinventarse pese a ese momento de tantísimo dolor, ¿no? Sí, sobre todo ella dice, muy doloroso, ¿no? Lo que ella nos platica, y ella dice, sí me vi pensando eso, y no se atreve a decir ni siquiera la palabra, ¿no? Ella sabía que no podía quedarse sola porque no quería seguir en el planeta, ¿no? Sí. Y no lo dice así, pero lo entendimos perfectamente.
y es donde dices, qué fortaleza para seguir adelante a pesar de veras decir, yo ya no quiero estar aquí, ¿no? Y la conciencia, ¿no? De tomar acción, porque justo el comentario, ¿no? Salgo el miércoles de la pérdida y ya el viernes estoy en terapia. Y es uno de los puntos que hace rato se mencionaban en la definición de lo que es tocar fondo, es también hacerte consciente y a veces que requieres de una ayuda. Y no porque la solución sea la terapia, ¿no? Hay muchísimas vías, que puede ser la espiritualidad, que puede ser un apoyo familiar, que puede ser otras, pero esta capacidad de reconocer que yo solita no voy a poder con este dolor, pues te habla de una valentía y de una conciencia, ¿no? Que finalmente después de todo duelo, el periodo del duelo se va a hacer tan largo o tan corto como yo contribuya, ¿no? A poder sacar la cabecita y seguir nadando. Y pues sí, es un evento triste, pero creo que más triste sería quedarte ahí anclado, ¿no? Claro. Y un poco hablando también, necesito decir que también en los tiempos, ¿no? Es respetar los tiempos de cada quien, porque de repente nos hemos clavado mucho con la idea de esta de que el duelo dura tanto tiempo y que tiene tales pasos y que no sé qué. Y entonces de repente la gente se siente como, pero entonces yo ya, ¿en qué paso voy? ¿Cuánto me falta para llegar al último? Porque no, cada quien tiene un proceso, cada quien tiene su ritmo y cada quien va a ir viendo cómo va saliendo y viven sus duelos como lo necesiten, ¿no? Eso es bien importante. Pues. Pero como bien dices también, darte cuenta que hay un momento en el que si no puedes, tienes que pedir ayuda. Sí. Yo ahí me voy a permitir discrepar un poco como la idea de... Yo entiendo desde dónde decimos cuando hablamos de fortaleza, de valentía, de temple, de templanza o de carácter, ¿no? Y por eso resultó tan positivo y taquillero el que de repente en todo lo quiera resumir en resiliencia. Lo resisto, lo fortalezco, lo puedo, porque bien lo decías, Ana Mar, y lo cerramos antes del testimonio, es que qué positivo y sano podría ser tratar de quitarnos esa carga de que la única manera de subir o la única manera de afrontar sería como un acto reflejo de valentía o de fortaleza, porque justamente en la vulnerabilidad, en el dolor y en el impacto ya existe esa fortaleza y esa valentía. Y yo sé que lo hacemos a veces también porque lo tenemos en el discurso y muy ajeno a nosotros, es cultural. Entonces, una súper recomendación sería tratar de que cuando ustedes se identifiquen en su casa, con su familia, con la gente que colaboran y cotidianamente crecen, que de repente tienen esa necesidad de reconocer y ponerle la fortaleza como sinónimo de salir adelante, es que la fortaleza no los ha abandonado, ¿no? O sea, la fortaleza tiene tantas matices y tantas caras y tantas perspectivas que aprendimos a apreciarlo, esto es darle un valor en un contexto, y me encantó lo que dijiste, Ana Mar, aprendimos a apreciar aquello que parece que es más resuelto que lo que no es resuelto, que lo que parece que lo está logrando. Lo apreciamos, le pusimos un valor y entonces de ahí viene esa exigencia, es que lo tengo que lograr, es que lo tengo que salir adelante. Y no me voy a desviar por ahí, pero quiero que tengan presente algo. Cuando hablamos de fondo, viene también de la historia del camino del héroe, histórico. El fondo, es, en esta curva de descubrimiento de la persona, el fondo es lo que está hasta abajo, pero significa que empiezas a subir. A partir de ahí viene mucho esa exigencia de que solo los que son fuertes o valientes pueden subir. Y creo que podemos ser más amables que eso, y cerraría con confiar. A veces no vamos a confiar en nosotros, ni nosotras, pero podríamos darnos la oportunidad, aunque nos hayan fallado, de confiar en otras personas, aunque no las conozcamos, como los excelentes panelistas que se aparecen por acá. Confiar en otros puede ser una mirada muy buena y certera. Muchísimas gracias, claro que sí, Fer. Y bueno, quiero que también me acompañen a ver este siguiente testimonio, es de Ada, y bueno, ella también nos va a platicar cómo tocó fondo y cómo es que desde su perspectiva ella lo superó. Acompáñame. Mi experiencia de tocar fondo se da viviendo una relación abusiva de pareja, una situación de violencia de género. Con mi entonces pareja, duré 10 años en unión libre con el padre de mis hijas y pues percatarme que además de estarme violentando emocionalmente durante un tiempo y que vino a menos mi desempeño en diferentes áreas de mi vida, una tarde-noche lluviosa, discutimos y se atrevió a agredirme físicamente.
yo salí de la casa con mis hijas porque él se dirigía a ellas también con la intención de maltratar. Sí busqué ayuda terapéutica, pero mi principal apoyo yo lo sentía en mi desenvolvimiento profesional. Y aunado a esto, pues no fue un solo tocar fondo o buscar redes de apoyo y salir, sino fue un tocar fondo, empezar un proceso de resiliencia y estar en una lucha que duró al menos un par de años más, porque él se tornó muy violento. Cuando yo le comunico mi decisión de separarme, viene otro tocar fondo porque la reacción de él fue muy violenta. Al grado de incluso poner en peligro la vida mía y de mis hijas y buscar nuevamente estrategias de protección. Para ese momento yo había empezado a estudiar mi tercera carrera, que es psicología, y eso contribuyó, porque ya el proceso de estar estudiando eso era realizar un trabajo personal, pero además recibí el apoyo de algunos de mis profesores, los cuales me dijeron que mi reacción era extraña, que incluso tenían miedo porque lo estaba manejando tan bien, que temían que yo estuviera emocionalmente tapando algo que me pusiera en potencial peligro. La situación es que, pues no fue así, yo les decía, lo que pasa es que ya el duelo lo viví dentro de la relación de pareja. Hoy que decido separarme es porque ya elaboré ese duelo. Muchísimas gracias. Y bueno, esta última parte de la entrevista, donde nos dice ella, los demás no entendieron, ¿no? Mis profesores estaban preocupados, como si ella estuviera escondiendo realmente su dolor. Y es un poco esto que Fer nos decías, ¿no? O sea, claro. ¿Por qué queremos generalizar? ¿Por qué todos pensamos en que para salir tienes que tener exactamente pues, algo que me inventé no sé dónde, Ana? Sí. ¿Dónde? Y hasta pareciera que los demás necesitan verte, tocar fondo para saber si es real, sí, ¿no? Lo que estás viviendo y tenemos una cierta adicción por las víctimas, ¿no? O sea, nos gusta y tenemos una cierta... necesitamos sentirnos fuertes a través de mirar también otras personas débiles. O sea, ojo, ¿no? Porque qué tanto también nosotros promovemos que las personas toquen fondo, porque sí, entonces así yo voy a poder rescatarlas, porque así entonces realmente voy a verlas, solamente voy a poner mi mirada frente a ti si tú tocas fondo. O sea, es el caso de muchas personas, ¿no? Sí, de que es la única manera de ser vistos. Esto que ella nos dice, ¿no? Pues yo el duelo lo viví adentro de la relación, ¿no? De repente hay otras escenas que ahorita recordé de mujeres que dicen, es que llegamos al funeral y la mamá del niño que había fallecido no estaba llorando, ¿no? Y ella te dice, pues llevábamos 2 años en una agonía terrible, ¿no? Tal vez, o sea, ¿cómo no somos capaces de no generalizar, ¿no? De decir, es que tú tendrías que estar llorando, tú tendrías que estar deshecho, tú tendrías que estar, ¿no? O sea, somos muy buenos para señalar, críticos, ¿no? Ante la frialdad que juzgamos, o como no lloras, significa que no te importa, ¿no? O no te duele. Y no somos capaces de respetar estos niveles, estas dimensiones en las que cada uno tiene un nivel, el que hablábamos, el umbral, pero también yo creo que una personalidad o una serie de rasgos de cómo lo manifiesto, ¿no? Claro. Hay quien lo hace quizás hasta a través del arte, a través del trabajo, a través de la meditación, ¿no? El llevarte a un ensimismamiento. Claro. Y no necesariamente necesitamos este telón de fondo en donde somos las víctimas y en donde todos nos tienen que ver sufriendo y llorando para que pueda tocar fondo y entonces resurgir. Claro. ¿No? Hay una percepción igual al revés. Les voy a leer este comentario que nos hace Ferni Cortés. Una vez escuché a una persona que dijo, a mí me dicen que soy insensible. No lo soy. He pasado por tantas cosas tan difíciles que pienso que mi sentimiento de dolor llegó a su límite. Y ahora pareciera que nada es difícil ni tampoco me sorprende. Y pone una carita triste. Y cuando escucho a alguien que sufre, mi pensamiento es, ¿por qué sufre? Pero no es porque sea insensible, es porque la vida me ha dado más que eso y me ha dado mucho más complicaciones que yo no entiendo cómo las otras personas no pueden resolverlo o se complican la vida con esa situación.
Me parece muy interesante este comentario de Ferni Cortés porque creo que también existe esa percepción de yo lo logré, ¿por qué la otra persona no? ¿No? Hay más comentarios de ustedes de todas las plataformas. Muchísimas gracias por sus conversaciones. Vamos a una pausa y regresamos. Tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la que reconstruí mi vida. J.K. Rowling, escritora británica. Tocar fondo puede ser doloroso, pero también representa una oportunidad para mejorar, realizar cambios y estimular el crecimiento personal. Tocar fondo será como esta oportunidad de que estamos llegando a un lugar donde de repente como que se empiezan a alumbrar un poco las cosas, como que podamos darnos cuenta de que hay cosas a nuestro alrededor en medio de algo muy oscuro, que a lo mejor no supimos cómo llegamos ahí, y tocar fondo no necesariamente significa el fin de algo y tampoco tendría que implicar que nos sintamos mal con ello. No necesariamente es una depresión profunda, ¿no? Pero sí este estado de vivir por vivir, de no ser feliz, de lo que nos define, pues podría ser para él un tocar fondo, ¿no? Y a veces también ser muy amables y sensibles de que no necesitamos tocar fondo ni rompernos para seguir creciendo. Y también los aztecas lo tenían. Bueno, hay una narrativa, si lo buscan tocar fondo aztecas, ellos decían, a las personas nos va a costar mucho trabajo darnos cuenta de algo muy concreto. Sentirnos bien no significa, sentirnos bien y estar bien no forzosamente va a significar que estemos felices. Hay un concepto que se llama indefensión aprendida, que es como una especie de, o sea, tú cuando eras chiquito esperaste tanto y fue tan desilusionante no haber sido cuidado, querido, protegido, fue que de pronto es como si aprendieras a vivir la vida derrotado. Entonces, como que esta definición de tocar fondo, que es lo que estamos viendo, y felicidad o, no sé, realización, su contraparte, pues depende mucho de cuál es mi percepción, de cuál es mi entorno, de cuáles son mis condiciones. Resulta que tú no te vas dando cuenta qué tan miserable eres hasta que llega otra persona y te lo normaliza. El costo de la palabra miserable o de ese umbral de miseria es que tú no lo mides, lo está midiendo, como lo compartimos ahorita, otra persona. Tocar fondo creo que es un concepto, es una idea que podemos cambiar. Tocar fondo puede ser percibido como esto no lo puedo soportar, esto es terrible, esto me va a matar. Y la verdad es que eso no es cierto, sí se puede soportar, podemos soportar muchas cosas. Entonces cambiar esa locución es importante. Esto es fuerte, esto me duele, pero lo puedo soportar. Esto es incómodo, pero lo puedo soportar. Esto es frustrante, pero ya lo he hecho antes, ya lo he soportado antes, lo puedo manejar. Entonces, el primer punto sería cambiar la forma como nos hablamos y hacerlo de una forma más realista. Recordar que las cosas malas de la vida generalmente las vemos más malas de lo que realmente son. Y aunque parecen muy malas y cuando las anticipamos nos sentimos como si ya lo estuviéramos viviendo, cuando realmente pasan las cosas, si es que pasan, porque a veces nunca pasan, vemos que tenemos más capacidades de afrontamiento de las que pensábamos. Entonces es importante decirnos a nosotros mismos, esto lo puedo pasar y puedo desarrollar habilidades para atravesar por esta incomodidad. Si no las tengo, pero si las tengo es porque ya las viví, ya pasé por aquí y no me morí. Después hacer una lluvia de ideas de cómo puedes mejorar tu entorno, empezando por saber qué puedes cambiar y qué no, qué está en tu control y qué no, para poder ir saliendo poco a poco de una situación límite como perder el trabajo, perder la relación o la salud. Una muy buena idea cuando uno se siente perdido es ir a psicoterapia, ir con un especialista y el especialista te va a ayudar, pues primero a hacer un diagnóstico, a ver si estás deprimido, si tienes un trastorno. Es muy importante para poder
pues brindarle a las personas un cable, una soga que los ayude a subir en esa profundidad. Familia, estamos en el último bloque de este programa y me encantaría, como lo dije justo antes de la pausa, seguirles compartiendo sus comentarios para que los especialistas lo escuchen, lo dialoguemos y lo conversemos. Les voy a leer de todo. Están en las plataformas de YouTube. De Ricardo Ramírez Jiménez, que dice, como dice mi compadre Serrat, bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante todo es para arriba. Tocar fondo es una gran oportunidad de crecimiento. Duele, pero es para adelante. Miriam Laureano, a través de Twitter, nos dice, yo toqué fondo durante la pandemia. Me llevaron al burnout en mi trabajo, la familia y la autoexigencia para enmascarar mi TDAH. Lloraba todos los días hasta que llegué al psiquiatra y ellos me ayudaron. Ya no podía más. Miriam, como levantar la mano también. Miri Lau, a través de Facebook, dice, durante la pandemia fue de los peores momentos de mi vida. Salí de un trabajo muy exigente con pacientes y compañeros de trabajo, problemas familiares, autoexplotación de sentirme productiva y no descansar como se debe. Me fui a vivir a otro estado y todo lo dejé atrás y me pesó tanto que me empecé a acabar y a dejar de vivir. Pero ahí me di cuenta que necesitaba ayuda profesional. Me apoyé de un psicólogo y un psiquiatra y ahora puedo ir reconstruyéndome poco a poco. Silvia García, yo toqué fondo en el proceso de divorcio. Gracias a la terapia y mis redes de apoyo, es que ahora soy una profesionista y salí adelante, curando las heridas de mi infancia y sigo curando las mismas. Mis hijos eran muy pequeños, pero hoy en día son profesionistas exitosos y felices, gracias al amor propio que nos hace libres, y nos manda como un emoji de... Así. Ofelia Acevedo Velázquez dice, en mi experiencia de vida he tocado fondo muchas veces y mientras esté viva voy a tocar fondo otras más porque soy un ser vivo y en la naturaleza es muy sabia, no se puede negociar con ella. Aprendí a vivir cada etapa de mi vida y circunstancias y aprender de ella, nos dice Ofelia Acevedo. Glory Marzán, últimamente me he sentido así. En el trabajo estoy muy cansada, no sé si ya toqué fondo y es una situación muy difícil y no se disfruta. Así como Gloria Marzán, y se lo digo a los especialistas y a Cris, varios han hecho este comentario de no sé si estoy tocando fondo. Es una de las frases más recurrentes en sus comentarios, en sus experiencias, pero identificando ustedes que hay algo que no les hace clic, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gloria Marzán, que dice, estoy en una situación difícil y no estoy disfrutando. ¿Qué opinan? Nada más ese comentario. O sea, ¿cómo identificar si estás tocando fondo si ya te lo estás preguntando, no? Bueno, no lo hablamos y uno no va a dar pauta, pero yo sugeriría que incluso, lo comentaba bien Ana María Adriana hace rato, incluso tú, Cristian, ahí, tocar fondo quizás sería el último escalón de todo un pequeño proceso que estamos viviendo, pero a lo mejor cuando de repente hay esos pequeños alumbramientos, esos actos conscientes de que parece que me estoy enfrentando a algo que ya no me permite avanzar, claro. Es que no lo hablamos tal cual, pero esos desafíos, o sea, no forzosamente significa tampoco que tengan que tocar fondo para solventarme o para ser resuelto. A lo mejor hay pequeños cambios, me estoy enfrentando a cambios que no conocía, que lo parafrasearon, a desafíos, a experiencias nuevas, a retos e incluso a oportunidades que al ir avanzándolos pareciera que me están deteniendo. Y podría, en el contexto, algunas personas hacernos creer que ese es un fondo, cuando a lo mejor, como bien lo parafrasearon las panelistas, es una excelente oportunidad. Sería nombrar, incluso aprender a identificar las diferentes fases en las que resuelvo y vivo las cosas. Fíjate que una de las frases una de las palabras que a mí me brinca mucho cuando me la dicen en terapia es estoy cansada, estoy cansado. Y eso dijo ella. Ella dijo, algunos dijeron estoy cansado del trabajo. Yo creo que cansado es tocar fondo. Sí. Es una forma de decir, o sea, si ya dijiste muchas veces, estoy cansada, es que estoy cansada, ya no quiero esto, estoy cansada. Yo creo que estás ahí en ese momento de hacer el switch. Sí, ¿no? y también podría ser que te sientas atrapada, claro, que estás ya como sin ánimos, ¿no? Desgastada emocional, física, mental. O sea, creo que necesitamos conectar con nuestros síntomas, ¿no? Porque de pronto vamos tan en la vida resolviendo y haciendo que no te das cuenta que ya llevas tiempo en terapia intensiva emocional y pues no te estás escuchando. Pero también como darte cuenta que no te estás dejando caer, ¿no? Porque te puedes decir, ¿sabes qué? Es que ya estoy cansada, ¿no? Tengo una paciente que dice, es que ya duré con él mucho, ya llevamos como 4
meses y dices, no, o sea, ahora para los chiquititos las relaciones ya largas son de 4 meses, de 6 meses, ¿no? Entonces, como decir, pues esto, ¿no? Es difícil establecer un parámetro porque, como comentábamos, cada quien en su individualidad va a saber qué es mucho y qué es poco. Pero tampoco me gustaría, y algo de lo que comentábamos, es caer en esta mínima autoexigencia, ¿no? En este decir, pues yo ya me cansé, ya me exigen mucho, quieren que me quede media hora más, y quieren que, ¿cómo decir qué es mucho y qué es poco? ¿No? ¿Qué es lo que hace que se me doblen las rodillas? ¿Qué es lo que hace que yo ya no pueda? ¿No? Y tampoco el otro extremo de decir, pues aquí venimos a hacer lo que toca y tienes que trabajar 14 horas diarias, ¿no? La pregunta que ella hace sí es, pues hay una parte meramente intuitiva en donde tú sabes si te estás haciendo el flojito o si realmente, ¿no? Y creo que la clave es tener metas. Metas nos da todo. Y si yo tengo una meta de sueño, lograr esto, sueño, ¿este trabajo que tengo me está acercando a mi meta? No. Yo sueño con tener un kinder y estoy aquí trabajando de administrativa. ¿Qué haces ahí? ¿No? Ponte, entonces redirígete. Pero creo que tampoco tenemos que abusar de esto, ¿no? Claro, no, bueno, obvio, ¿no? O sea, ninguno de los dos extremos, ¿no? Sí. Digamos. Ani, adelante. También Irofesi, el usuario a través de YouTube, dice, creo que muchas veces no lo identificamos porque vivimos una falsa ilusión de bienestar que nos nubla, ¿no? Un poco lo que ponen en YouTube. Sí, la falsa ilusión de bienestar. Y creo que es verdad, un poco en esta propuesta del autoconocimiento, es verdad lo que decían, hay muchos estímulos o cosas del ambiente que evidentemente, pues a veces es complicado porque pues tienes el de no, pues es que cómo no vas a estar feliz si tienes esto y esto y esto, que yo te estoy diciendo que eso es bueno, ¿no? Claro, que es lo ideal. Y además ahora tenemos las redes sociales que basta con estar viendo la vida increíble, los cuerpos increíbles, los viajes increíbles, como para sentir que tu dolor, tu tristeza, tu vacío, o sea, te va de picada, ¿no? Sí. O sea, tenemos ese falso concepto de que venimos a esta vida a ser felices, pero la verdad es que uno puede estar en una crisis, en una situación tocando fondo y estar consciente de lo que significa ese fondo, de las decisiones que te llevaron a ese fondo, de lo que te va a ayudar a salir de ese fondo, y ese puede ser tu propia felicidad, ¿no? A pesar de que estés en un momento de prueba, de crisis. O sea, creo que no tenemos, o sea, la felicidad no es estar siempre con el rostro y la fiesta y la energía, ¿no? O sea, creo que podemos estar felices, conscientes de lo que nos toca vivir. O sea, si tú estás en un velorio y estás llorando, o sea, puedes estar feliz porque estás viviendo lo que toca, que es sentir dolor y tristeza de alguien que estás despidiendo, ¿no? Claro, y feliz porque lo tuviste. Exacto. Y por eso estás llorando. No hay que tenerle miedo al dolor, porque el dolor es un gran maestro y sí hay que escucharlo, eso sí, no hay que acostumbrarnos a vivir ahí tampoco, ¿no? Claro. Pues nada, Cris, me encantaría que en un momento más siguiera leyendo algunos de los comentarios, pero antes de eso me acompañen a ver esta cápsula del Consejo Ciudadano, porque varias de las preguntas van en el son de ¿y qué hago? ¿No? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar ese apoyo? Y el Consejo Ciudadano es una muy buena herramienta, así que vamos a escucharlo y regresamos al panel. Es una sensación de incertidumbre, desamparo, no saber qué hacer o hacia dónde ir. En términos populares, lo conocemos como tocar fondo, un sentimiento de largos periodos de tristeza, miedo, enojo o frustración. Podemos reconocer ese momento cuando lo cotidiano deja de tener relevancia y las actividades antes placenteras nos resultan difíciles o causan indiferencia, o cuando hay un miedo excesivo a afrontar situaciones novedosas que nos generan sentimientos de impotencia y desazón que impiden planificar, proyectar. Aunque no siempre resulta sencillo saber qué hacer, desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México recomendamos hablar sobre tus sentimientos con personas cercanas. Acepta tus miedos para que puedas reconocer tus capacidades. Busca tiempo para el ocio y diversión. Eso hará que vuelvas a sentir impulsos vitales. La reorganización y cambios en la rutina pueden ayudar en la recuperación.
Tocar fondo suele ser transitorio, aunque si se prolonga o interfiere el desempeño habitual es recomendable acudir a un profesional. En la línea de seguridad o chat de confianza te ayudamos, es gratis 24/7 desde la Ciudad de México para todo el país. 55 55 33 55 33. Muchísimas gracias. Y bueno, muy importante tener este apoyo, que por supuesto es gratuito y bueno, pueden acudir absolutamente todos. Oigan, pues ya estamos casi al final del programa. ¿Y qué cosas quisieran decir que se le hayan quedado en el tintero? Yo muy concreto. Nada, No es despedida todavía falta. Antes que eso, confiar. Creo que retomando la cápsula de Consejo Ciudadano y lo que hemos platicado es, yo sí quisiera, a lo mejor que se dieran la oportunidad de que cuando de repente no alcancen a mirar por qué podrían confiar en sus propios recursos y en lo que están viendo de ustedes, traten de romper la idea que tengan de cómo salir de ese fondo y permítanse confiar en alguien más. Porque a veces también perdemos de vista esa pequeña oportunidad. Y si se dieron cuenta los comentarios que nos estaba haciendo favor de compartir ahí de las redes sociales, y seguramente muchos de los que nos están dejando ahí, nos van a hablar de que alguien confió en alguien. O sea, en algún momento yo me di la oportunidad. Entonces creo que puede ser muy responsable y muy humano hasta con mi persona, tratar de mirar diferente y no poner todo el foco sobre mí, sino qué pasaría si hoy trato realmente de confiar en otra persona, por ejemplo, ¿no? Sí, Eso pondré ahorita. No es mi despedida, ¿eh? No, sí. Es el inicio. Es el inicio del próximo programa. No, qué importante, porque sí, a veces no nos atrevemos porque no queremos que nos juzguen, ¿no? No queremos que nos descalifiquen y entonces no pido ayuda o no le digo a alguien más, necesito ayuda. Yo creo que construir y nutrir vínculos sólidos en nuestra vida es súper importante para todo, para la felicidad, pero para la tristeza, pero para situaciones de todo tipo en la vida, ¿no? O sea, le dedicamos y le invertimos tan poco tiempo a nuestros vínculos, siempre estamos ocupados y como papás estás ocupado trabajando y estás ocupado y como pareja nunca hay tiempo y para ponerte de acuerdo con tus amigas para irse a tomar un drink, ya nadie tiene tiempo, cuando en realidad nuestros vínculos son los que nos van a permitir sentirnos acompañados, vistos, sólidos, nos van a permitir la felicidad, ¿no? O sea, hay estudios que hablan de el poder de estar vinculado. O sea, creo que yo pienso que muchas veces tocamos fondo cuando nos sentimos solos. Claro. Y nos sentimos solos porque de alguna manera hemos perdido la confianza justo en los seres humanos, perdido la confianza en encontrar lugares seguros, lugares donde yo pueda apoyarme, sentirme sostenido. O sea, necesitamos atrevernos a ser vulnerables frente a los que amamos y tener relaciones equitativas, ¿no? Sí, un poco estamos viviendo un momento en el que lo que se busca es tener más dinero, tener más dinero, tener más dinero, y estás trabajando todo el día y estás buscando cómo hacerle. Hay mucha carencia, hay muchas personas que lo necesitan, pero la pregunta sería, ¿y todo esto dónde lo dejamos? ¿En qué momento me doy permiso de abrazar a mi familia, de abrazar a mi pareja, a mis hijos, a mis amigos? Sí, ¿no? de tener tiempo para no hacer nada, de tener tiempo para tomar una terapia. Los momentos más ricos pueden ser esos días donde te tomas tu terapia, ¿no? Vas lento, desayunas un poco más tarde, o sea, un fin de semana donde simplemente, cuando tienes hijos eso a veces es muy difícil y muchas veces las parejas truenan porque pierden el espacio personal. Hijos, trabajo. O sea, ya no tienen su propio espacio para nutrirse. Sí, y no se lo buscan, ¿no? No buscan hacerlo. Sí. Fíjate que ahorita que comentabas esta cuestión de que hay estudios, ¿no? De lo importante que es el otro, hay una cuestión que combina espiritualidad con el otro, ¿no? Martin Seligman, el papá de la psicología positiva, nos dice, bueno, la espiritualidad es importante, pero pues él no es que ponga en duda, sino solo dice, saber si Dios existe o no, pues eso no lo podemos comprobar. Lo que sí podemos poner en el laboratorio es gente que cree en Dios. Y a cuento un poquito de lo que nos compartía la cápsula, hicieron un estudio sobre papás que habían perdido sus bebés por muerte de cuna. Esta muerte, ¿no? Así que te despiertas y ya el bebé ya no respira. Y la gente que tenía una vida espiritual activa se recupera mucho más pronto, ¿no? A los 6 meses ya tiene un poco superado esto, versus los que no tienen una vida espiritual.
pero lo explica no solo por la cuestión de creo en Dios, sino lo aterriza de una manera en cuanto a la psicología social. La gente que vive una espiritualidad tiene este contacto con su comunidad. Y entonces esa gente durante esos 6 meses que le ayudaron a superar el duelo fue un abrazo, fue una contención, fue un acompañamiento, fue una oración, el vamos a pedir, o sea, el tal. Entonces, te acompaña. Sí, te dice, la cuestión no es porque Dios lo ayudó o no lo ayudó, porque eso no lo podemos medir, ¿no? Personalmente, yo sí creo que Dios, ¿no? Pero ya en lo tangible, en lo físico, una de las grandes ventajas que trae la espiritualidad es esto, que te hace pertenecer, que te hace sentirte acogido y que ayuda, contribuye a que de ese dolor tan severo y como nos lo compartía en la cápsula, de ese tocar fondo, puede haber muchos brazos que te sacan. Oigan, ¿no? ahora sí, ya una frase para terminar. El canto de decir, nada nos sentencia, aún estando cansado, que se vale estar cansado, ese cansancio. Y quiero que busquen la historia del canto del cisne. El cisne tiene un canto bello, pero solo canta cuando se va a morir. De ahí viene el lago de los cisnes, de ahí viene el patito feo. ¿Qué me gustaría que pensaran? Que a lo mejor en ese fondo recuerden que no necesitan llegar ahí para emitir su canto más magnífico y oportuno sobre lo que pueden llegar a ser, y que no tienes que tocar fondo para poder cantarlo. Traten de trabajar activamente en descubrir cuál es el canto que les puede permitir seguir creciendo, a ustedes y a los demás. Gracias por su atención. Adele, una frase para terminar. Si estás tocando fondo, confía en ti mismo y que sepas que siempre hay una solución para todo. Gracias. Pues yo les diría que hay que ser compasivos con nosotros mismos, ser pacientes, confiar mucho en el proceso, aprender a apoyarnos y saber que todo lo que nos sucede tiene realmente un sentido evolutivo, ¿no? Como poner un poco la mirada más allá del conflicto, sino como una oportunidad de crecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina. Muchas gracias a todos ustedes. Quiero leer este último comentario de Eloísa Ramírez. Los estoy viendo y escuchando por TV. Muchas gracias por su panel, sus conocimientos. Necesito hablarlo con alguien de ustedes porque me hacen sentir en confianza. Así como Eloísa y varias de ustedes, las personas que mencionaron que se sintieron en confianza con todos nuestros especialistas, quiero decirles que este programa nunca termina cuando concluye o se ve el logo de Diálogos en Confianza. Dejamos toda la información de los especialistas en nuestras redes sociales. Cris y yo siempre estamos al pendiente también de las plataformas para que en cualquier momento que ustedes le necesiten podamos seguir esta conversación a través de esa información y de las plataformas. Así que sigamos dialogando en confianza, Cris. Claro que sí. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Quédate en la programación de Canal 11. Hasta luego. Muchas gracias.